Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un escritor, periodista y analista política. Un hombre que tiene título de economista, especialidad en sociología, con estudios de posgrado en ciencia política. Un hombre que ha fundado periódicos, diría, impresos y digitales, tanto nacionales como regionales, y que se ha dedicado también a la literatura, razón por la cual es Premio Planeta, como lo ha sido también Premio de Periodismo María Murtzkabot. Se trata, desde luego, de Jorge Cepeda Patterson, a quien le doy la más cordial y bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar contigo, René. Te he de decir que de todas las vertientes que tienes, hoy te invito en tu calidad de analista político. Se cumplieron ya 5 años de gobierno. ¿Cómo percibes el cierre de sexenio? Quedan 10 meses. Bueno, desde la perspectiva de López Obrador, estaría terminando el sexenio en su mejor momento en lo que toca a lo económico. Sí. Es el año de mayor crecimiento que haya tenido de los 5, incluso va a ser de mayor crecimiento que incluso el último, el sexto. Con las variables económicas bastante estables, con inversión extranjera en camino, el peso sigue firme, etcétera. Hay razones optimistas para López Obrador ver un fin de sexenio favorable, digamos. Obviamente hay claroscuros, pero él obviamente va a enfatizar los claros, que sin duda los hay, ¿no? Entonces, es un cierre por altos niveles de aprobación y una intención de voto muy favorable al relevo planteado por Morena, a reserva de lo que pase en las elecciones. Pero, digamos, las perspectivas para estos últimos 10 meses en donde él estará prácticamente dedicado a cerrar la obra pública, sí, son perspectivas bastante favorables en su manera de ver las cosas, ¿no? No adviertes, yo coincido contigo, en el ámbito económico no los veo, pero en el campo político, ¿adviertes focos rojos o en el campo social? En la parte política, obviamente viviremos la crispación que representa toda campaña electoral. Están cargadas, sin duda, de una enorme intensidad, con filias y fobias en uno y otro bando, dos grandes proyectos de país que se han disputado a lo largo de este sexenio y que, claro, llega a la madre de todas las batallas, que es el tema de la sucesión. Pero dicho lo anterior, René, como hay una distancia considerable entre, en este momento, sí, a 6 meses, 5 meses de la elección, hay una distancia considerable. Esto también deja las cosas en cierta perspectiva, digamos. Será una enorme sorpresa si logra la oposición en estos meses que quedan de disminuir las diferencias. No se ve por dónde. Las encuestas desde hace un año, año y medio, parecen encefalogramas en punto muerto, es decir, absolutamente estables, tanto los niveles de aprobación de López Obrador como la diferencia entre la intención de voto del oficialismo y la oposición, de tal manera que difícilmente se daría un cambio. La buena noticia de esto, simplemente para verlo al margen de la posición de cada cual, la buena noticia de esto es que congela bastante las pasiones en términos de lo que podría haber sido una competencia codo a codo y un posible resultado de cierre de fotografía. No sé si nuestra democracia, nuestro país, nuestra polarización incluso estaría lista para vivir una situación así. Entonces, simplemente como analista político no se prevé este nivel de polarización última, digamos. ¿Y eso de algún modo te elimina riesgos de sobresaltos políticos? De sobresaltos políticos. Y lo social, desde luego, lo que seguimos viviendo, inconformidades muy regionalizadas, muy sectorizadas, desde feminicidios hasta carencia de agua, pero tampoco se ve, digamos, una situación de
irrupción social de masas, de tomas de carreteras sistemáticas, de un paro empresarial, un boicot empresarial, y mucho menos yo veo a los actores sociales, digamos, sacando la vida del día a día, y no condiciones para que se pronuncien, digamos, en términos de una irrupción social en el horizonte próximo, ¿no? Ya había tenido la oportunidad de invitar a Jorge Cepeda hace justamente un año y quería yo reproducir algo que nos dijiste en aquel entonces, en diciembre de 2022. Lo que tenemos es un proceso de cambio muy moderado, incluso muy conservador en el sentido de no lastimar los intereses de los sectores prósperos, pero en cambio con un discurso sumamente hostil, muy radical, con lo cual él logra cierta estabilidad política de apoyo de las mayorías a su favor, sin introducir inestabilidad en los mercados. El peso está firme como nunca. La inversión extranjera está en niveles récord. ¿Dirías tú, sobre la base de lo que acabamos de ver, que va a continuar este cambio moderado con un discurso hostil durante el resto de los prácticamente 10 meses que le quedan al presidente de la República? Absolutamente convencido. Incluso yo diría que lo acontecido en este año, René, confirma un poco esa caracterización que expresé hace un año. Nada matiza fundamentalmente esa misma impresión. Y yo creo que así nos vamos a ir el resto del sexenio. Lo vemos en las mañaneras de todos estos días, sigue presente un discurso bastante a ratos rijoso del presidente, pero con acciones que en última instancia remiten simplemente a sus prisas por terminar la obra pública. Quizá algunas iniciativas se vendrán en los próximos meses, como él mismo dice, simplemente para sentar el precedente. Ya sé que no me las van a aprobar, pero yo quiero irme a mi rancho con la conciencia tranquila. El tribunal de dice. Mi conciencia. Exacto, como él lo menciona, ¿no? Como él lo dice. Yo no veo muchos más frentes abiertos para efectos prácticos, más allá de los que ahora tenemos, ¿no? Ahora, ese discurso hostil, ese discurso un tanto radical en temporada electoral, ¿no puede provocar un desbordamiento de las pasiones, aun cuando haya la distancia que tú has señalado entre la candidata del oficialismo y la candidata opositora? ¿No ves ese peligro? El riesgo está, sin duda. Ojalá, habría que exhortar al presidente de que el enemigo de la semana que va escogiendo, porque parecería que adopta un tema hasta que se agota la novedad y luego va sobre si España, si los jueces, si determinados periodistas, etcétera, etcétera. Uno exhortaría al presidente que en estos sospechosos comunes no estuviesen elementos que participan en la campaña, ¿no? Se nota que lo está intentando y pese a que en estas mañaneras con frecuencia hay los que buscan la provocación hacia temas electorales, la mayor parte de las veces en estas últimas semanas el presidente contesta, pues en eso no me voy a meter porque es tiempo de transición, ¿no? Ojalá mantenga ese veto porque en efecto no solo estaría violentando la ley, sino también cargando los dados de manera inadecuada, inmoral, y eso en efecto, como tú dices, crisparía muchísimo más la propia rivalidad que se genera en una campaña electoral. Pero no lo estoy viendo necesariamente que se conduzca en esa dirección, ¿no? Yo creo que ya trae sus enemigos, sus rivales y sus obsesiones y fobias, ¿no? Te lo pregunto porque veo a un árbitro como el Instituto Nacional Electoral rebasado, no solo por Morena, sino por todos los partidos en cuanto al acatamiento de la ley. Y veo al juez, el Tribunal Electoral,
en una crisis interna que no ha logrado remontar. Entonces, al no haber árbitros, al no haber jueces con una autoridad claramente establecida, ese discurso sí creo que pueda meter ruido en el proceso. ¿Lo ves así? Yo insistiría en que creo que a grosso modo, pues, en lo importante, el presidente, quiero pensar, se va a abstener de introducirse a zonas de riesgo en temas electorales. Entre otras cosas, René, porque como dirían en Jalisco, no ocupa, es decir, no lo necesita en cierta forma. En la medida en que estos márgenes operan a favor de Morena, por lo menos en principio, en teoría sería la parte menos interesada en introducir elementos de ruido que pudieran quitar legitimidad luego al triunfo del favorito, que en este momento es justamente su movimiento, su fuerza política, ¿no? Por lo que toca a la batalla presidencial, sí. Por lo que toca a la batalla legislativa, ahí la veo más compleja. Es decir, porque lo que él pretende es no solo la mayoría, sino la mayoría calificada que permitiera llevar a cabo cambios constitucionales. Gran verdad. ¿Distingues tú posibilidades de una batalla más en el ámbito legislativo que en el presidencial? Sin duda, y yo creo que si la oposición es realista, tendría que entender que esa es la verdadera campo de batalla donde se van a definir muchas cosas el próximo sexenio. Apostarán, por supuesto, a la campaña presidencial, buscando que Xóchitl Gálvez sea una contendiente frente a Claudia Sheinbaum, pero creo que realmente el tema decisivo está en si la fuerza oficialista es capaz de dominar en términos constitucionales, es decir, alcanzar los 2/3 que necesita en el Congreso la próxima administración para tener una mayoría constitucional. Y la oposición estaría obligada, digamos, a dar la batalla para que eso no sucediera, de tal manera que la gobernabilidad siguiera siendo de alguna forma en el poder legislativo y por ende en el judicial, que a su vez depende mucho del legislativo, de los nombramientos del legislativo, siga siendo de alguna manera un contrapeso. Factor de equilibrio. Un factor de equilibrio, ¿no? Esa es en verdad la gran batalla. Y es cierto, eso sí puede polarizar e intensificar las pasiones por lo mucho que está en juego, ¿no? Me regreso a la administración. A tu parecer, ¿cuáles son los grandes logros del gobierno del presidente López Obrador? Depende de la lupa que uno meta. Si yo me voy dentro de unos 10 años, yo diría que los dos grandes temas trascendentes en el ejercicio de López Obrador, en el fenómeno político que ha sido López Obrador, son, por un lado, René, el haber puesto sobre la mesa el paradigma de atendamos a los pobres. Primero, los pobres. Yo creo que es algo que ya permeó. Tan es así que, fíjate, la oposición tuvo que elegir a un candidato que hiciera sentido a este paradigma. Por sí mismo, probablemente la oposición se sentiría mucho más cómodo el PAN con su propio candidato, que era Santiago Krill, o el PRI con su propio candidato, que era Enrique de la Madrid. Pero ninguno de los dos era funcional a jugar en la cancha de votante. Aquí está mi propuesta sobre la pobreza, sobre los que dejamos atrás. Es decir, cambió el país. Antes, quizá el perfil de cuál era el presidente deseable para este país, pues habría sido un tecnócrata que sí sabe cómo hacerlo, que estudió en Estados Unidos, moderno, que habla inglés, etcétera, etcétera, que la gente sintiera aquí hay alguien que puede conducir los destinos de todos. Hoy más bien se está buscando quién puede hacer algo por ese México profundo que dejamos atrás, ¿no? Eso no va a cambiar fácilmente. El segundo criterio, el segundo gran logro, me parece, René, es el de la austeridad, el de
dejar atrás esta noción de el patrimonio pertenece a la clase política casi como un derecho, sí. O político pobre es un pobre político. Hace 12 años, 8 años, no era deseable, pero nadie se sorprendía que un gobernador tomara el helicóptero para ir a jugar golf. Ahorita quiero ver el valiente que se anime y lo que le costaría en términos de factura política. Hay una especie de nueva noción de valor en la vida pública que tiene que ver con, tal cual, con la moderación, con la austeridad, si tú quieres, de formas, pero en muchos sentidos forma es fondo. Y esto yo creo que va a durar incluso sexenios, ¿no? Y si doy 2 positivos, doy también un negativo. Yo creo que hay cosas buenas y malas que habrá hecho López Obrador. Algunas van a irse modificando en los siguientes años, pero las 2 primeras, insisto, quedarán un buen rato. Lamentablemente también la tercera, y es el enorme empoderamiento del ejército que ha sucedido a lo largo de este sexenio. No es algo que uno diga a ver si lo mantiene la siguiente administración, más bien cómo harían la siguiente y las que sigan después de esta para regresar a los soldados a la situación en la que al margen de la política, al margen de la operación del poder político que tenían durante tantas décadas, ese sí, uno de los grandes logros del PRI del siglo pasado, que nos evitó la historia que sucedió tanto en América Latina con golpes de Estado, etcétera, etcétera, gracias a la enorme lealtad del ejército, entre otras cosas, debido a que fue confinado, digamos, de la operación política. En este momento, López Obrador, por razones que él tendrá, como sabemos, le ha dado un enorme protagonismo al ejército, no solo en tareas de seguridad o de construcción, sino también de gestión de la administración pública, que marca pautas riesgosas en la medida en que ellos, los cuadros militares, internalicen que son mejores administradores civiles que los civiles. Estamos abriendo una caja de Pandora de alcances insospechados. López Obrador, en efecto, tiene un enorme liderazgo sobre ellos que de alguna manera permite acotar, disciplinar a la figura presidencial. El tema es qué va a pasar después. Así es. Cuando esta institucionalidad, digamos, se ha personalizado por un lado y se ha puesto en entredicho. Muy bien. Si me dejas, vamos a un corte y platicamos sobre aquello que sigue, si te parece. Sí. Volvemos en un minuto. Estamos ya de vuelta con Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista, pero invitado en su condición de analista político. Vamos, si te parece, ya que revisamos un poco 5º año de gobierno, vamos a lo que sigue. ¿Qué te pareció los métodos de selección de las 2 principales abanderadas, en tanto que por el momento no hay todavía un tercer competidor? Yo creo que las 2 fuerzas políticas nos dejaron a deber, la tercera incluso, si Movimiento Ciudadano lo vemos como un protagonista real, en el sentido de que la buena noticia es que quisieron extender a la ciudadanía la consulta o involucrar a la ciudadanía en la definición de los candidatos. Eso se dice rápido, pero no había sido así durante toda la historia política de México. Durante los últimos 2000 años, digamos, donde normalmente eran las dirigencias nacionales disfrazadas de que si la CTM se pronunció, etcétera, etcétera, pero eran las dirigencias, si no es que el dedazo directo del Ejecutivo, ¿no? Los que elegían a los sucesores. Ahora se intentó esta consulta, pero insisto, se quedó a medias, porque hay un momento en que parecería que cuando está en riesgo lo que más importa a estas dirigencias,
Ahí sí suspendieron el proceso, lo alteraron, lo matizaron para asegurarse que los ciudadanos consultados no fueran a echar a perder, digamos, sí, el esquema que estas dirigencias se habían hecho. Sucedió muy claramente en el caso de la oposición, donde llegan como finalistas Xóchitl Gálvez, lo sabemos, y Beatriz Paredes por otro lado, donde iba a aparecer simplemente como una especie de contienda testimonial. Resultó que Beatriz Paredes en los primeros debates y a medida que pasaban las semanas comenzó a ser un factor real, sí, de competencia. Y graciosamente se suspendió la encuesta. De hecho, se suspendieron las bases de la convocatoria para asegurar su renuncia y que Xóchitl Gálvez no tuviese que correr con el nerviosismo de qué podría pasar si continuaba las encuestas como se habían predefinido. Ahí, insisto, nos quedaron a deber. Algo similar pasó en las elecciones de gobernadores en Morena, para la selección de estos gobernadores, donde hubo encuestas, y luego con resultados donde al final hubo movimientos de los ganadores para, con motivo de la equidad de género, algunas mujeres que no habían ganado en su entidad, sí, ocuparan el lugar de los hombres. Deseable en términos de la paridad de género, pero, insisto, parecería que al final fue una coartada para hacer ajustes de último momento. Sí. Altas sospechas de que un esquema así sucedió en la Ciudad de México, donde finalmente, pese a su enorme distancia en la obtención de resultados en estas encuestas, al final se optó por una candidata, Clara Brugada, para la Ciudad de México, que, si bien quedó a 13 puntos de distancia del líder, fue una de las entidades entregadas para la equidad de género, no necesariamente así en otras entidades donde hubo candidatas que con menos, mucho más competitivas, muy cercanas, sí, al que ganó, no fueron beneficiadas con este criterio. En fin, digamos, discusiones que están muy cerca de la frontera en donde habría decisiones subjetivas todavía por parte de los que conducen estos procesos. Yo creo que avanzamos, en resumen, yo creo que avanzamos mucho mejor que lo que se hacía antes. Tendríamos que pulir estos procesos para que en efecto fuesen la ciudadanía los quienes participen y sean los definidores de nuestros futuros gobernantes, ¿no? Ahora, en el caso de las dos principales competidoras, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ha habido, yo diría, dos decisiones para mi gusto importantes. Por un lado, la integración de los equipos de campaña y por el otro lado, la integración de las coordinaciones que habrán de elaborar o afinar el proyecto de gobierno respectivo. En el primer caso, en el equipo de campaña, yo veo que en ambos casos se advierte la tensión y la presión al interior de la respectiva alianza para tratar de mantener una unidad o una cohesión mínima. En el caso de Sheinbaum veo un equipo más reducido, 10 cuadros, más eficaz. En el caso de Gálvez veo 23 cuadros, que no sé qué tan fácil sea coordinar una campaña. Pero me resulta más interesante la integración de las coordinaciones para la afinación o elaboración del plan de gobierno. ¿Tú ves ahí una suerte de primer deslinde de quienes patrocinan sus respectivas precandidaturas? Bueno, yo encuentro muchísimo más simbólico la organización de los planes, el equipo pues que está a cargo de la organización de los planes de gobierno, que el equipo que está a cargo de campañas, porque en efecto ahí lo que se ve es un intento de conciliar todas las fuerzas políticas dentro de cada partido. Así es. Que se necesita pues un cierto darles un reconocimiento, ¿no? No necesariamente que van a ser posiciones de poder posteriormente. Sí. Y hay una mezcla de los representaciones y luego los propios para manejar la campaña, ¿no? Entonces, sí, hay mucho de simbolismo ahí que no hay que tomar tan literalmente, ¿no?
Lo que sí pinta muchísimo más es lo que estos grupos que están trabajando, lo que podría ser el plan de gobierno. Me resulta muy interesante el de Sheinbaum porque tiene varias características. Fíjate, uno, que no hay un miembro de la izquierda, de los puros, o de la ultraizquierda, o de la militancia tradicional histórica que viene de la capital, digamos. Hay más bien equipos muy, muy plurales y casi la mitad son personas de la sociedad civil, poco conocidas incluso para el gran público, que son respetados, abogados, doctores, en su ámbito específico. Hay también, no hay miembros del círculo inmediato obradorista. Algunos incluso sí pasaron por ahí, pero fueron dejados por López Obrador en algún momento, cosa que es significativa. Un tercer elemento es el peso de la UNAM y el peso de la academia en este grupo, que me parece a mí es un guiño de la propia Claudia Sheinbaum hacia sectores de los cuales ella misma procede, la academia, la UNAM, la universidad, los grupos científicos, un guiño hacia estas áreas en términos de conciliación, en términos de recuperación, me parece a mí. Y finalmente, el de Sheinbaum es un grupo muy plural en términos de corrientes ideológicas. López Obrador ha venido diciendo, muy probablemente mi relevo tenga un corrimiento hacia el centro. Usó ese término literalmente López Obrador. Y yo creo que en los hechos, estos primeros signos de decisiones propias de parte de Claudia Sheinbaum parecería estar dando la razón en cuanto a esa dirección, ¿no? Un deslinde. Ahora, ahí el coordinador es Juan Ramón de la Fuente. ¿Cómo ves a la coordinación que encabeza Enrique de la Madrid por el lado de Xóchitl Gálvez? Yo veo lo de Xóchitl Gálvez muchísimo más difícil, René, porque ella está en una enorme paradoja de difícil solución. Una, que ella hizo una carrera política a contrapelo de la clase política. Enarbolando siempre la bandera de el cuestionamiento al político tradicional, profesional, incluso al político priista. Morena apareció en los últimos años, pero Xóchitl Gálvez creció en contraposición al PRI y creció gracias a la crítica a esa PRI y a estos funcionarios priistas, ¿no? Ella misma, ni siquiera una íntima del PAN, casi una externa al propio PAN. El problema es que ahora necesita a estas estructuras territoriales incluso para hacer una campaña razonablemente efectiva, pero esto entra en contradicción casi hasta con su propia forma de ser, digamos. De tal manera que en un acto político en cualquier plaza, necesita de la organización del partidista, sea el PAN en zonas del Bajío, el occidente, el norte, el PRI en zonas del centro y sobre todo del sureste. Pero en el propio mitin, pues ella le tienen que alzar la mano un funcionario priista con el cual un año antes ella estaría confrontada, ¿no? ¿Tú dirías que las posibilidades de Xóchitl Gálvez, absurdamente, las impulsan y las asfixian los partidos que la patrocinan? Sí, incluso de cara sobre todo al votante. Y luego la propia contradicción de la alianza, que tampoco es fácil. Es decir, PAN y PRI tienen una rivalidad alimentada a lo largo de 50 años, igual que Xóchitl. En otras lógicas, los panistas de Sinaloa o de Jalisco o de Tamaulipas crecieron antagonizando con rivales que eran priistas y viceversa.
el PRI fue perdiendo a lo largo de los años 80, 90, principios de siglo, gobernatura tras gobernatura a manos del PAN, que eran sus rivales. Entonces es muy difícil ahora sentarse en una mesa y sacar planes de gobierno atractivos para el candidato, para ser exhibidos frente al votante, porque incluso ideológicamente hay resistencias, hay contradicciones en las corrientes históricas que anidan en estos dos partidos. Entonces sí, Xóchitl Gálvez está rodeado de una serie de paradojas, contradicciones de muy difícil resolución, ¿no? Ahora, por no dejar fuera al ausente, al menos por el momento, como lo es Movimiento Ciudadano, el descarrilamiento de Samuel García como precandidato presidencial, ¿es el descarrilamiento de Movimiento Ciudadano, a tu parecer? Yo creo que habría que darle el margen de duda, pero sí, ahora está en un enorme, ahí sí, en un enorme entredicho, Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que sí tenía lógica que apostara a su propia candidatura, sí asume la pretensión de ser una tercera vía. Pues evidentemente no podía aliarse con ninguna de las dos fuerzas para efectos de la campaña presidencial, porque contradecía su propia presunción. Entonces tenía que ir con un candidato. Pero si no consigue un candidato atractivo, podría haber un peor escenario todavía para Movimiento Ciudadano, y es que fuese exhibido con una votación tan baja, René, que prácticamente quedan destruidas cualquier aspiración de ser una fuerza nacional alternativa a las dos grandes que se disputan el país. Es decir, un porcentaje bajo, por ejemplo, de 4, 5, 6%, el día de las elecciones, lo pondría al nivel de lo que fue el Partido Verde histórico, y eso no da más no da más que para hacerse palero, no para constituirse en una opción frente a las otras dos grandes fuerzas. Entonces, ahora está en un enorme brete Movimiento Ciudadano, porque tiene que conseguir un candidato que le dé un porcentaje de 8, 9, 10 puntos porcentuales para sacar los mínimos necesarios que le permitan salvar la cara, digamos, en esta elección. Sabemos que tiene un peso regional, pero son prácticamente bolsones territoriales. Si no consigue una elección que se acerque por lo menos a los 2 dígitos, al 10, al 11%, corre el riesgo, pues, de haberse lastimado, haberse pegado un tiro al pie, en lugar de haber aprovechado la coyuntura, ¿no? Así es. Ahora, regresando un poco a esta combinación del campo gubernamental y del campo electoral. Concluye la precampaña el 18 de enero, retoma la campaña, ya no la precampaña, el 1 de marzo, y en el medio, febrero, el presidente ha anunciado una serie de reformas bastante fuertes, naturalmente reforma electoral, la reforma que mantiene adscrita la Guardia Nacional a la defensa y la reforma del Poder Judicial, a las cuales agrega ahora la disolución de varios órganos autónomos. ¿Tienen posibilidades esas reformas o es un artilugio para mantener el control de la agenda sin posibilidad de concretarlas? Yo iría más bien por lo segundo. Me parece que no hay condiciones en el Congreso, porque todas estas reformas que estás mencionando exigen una mayoría constitucional, es decir, 2/3, una mayoría calificada, 2/3 de los integrantes de las cámaras. En este momento, Morena y sus aliados están bastante lejos de esta posibilidad. Requieren 50 y tantos, casi 60. Ni siquiera el Movimiento Ciudadano en un momento dado les da estas dosis, pues, ¿no? Tendrían que recurrir al PRI, que a su vez está en una campaña
como rivales, en una campaña presidencial como rivales, con lo cual se ve muy difícil que en esta coyuntura, lo ha llegado a hacer el PRI, hay que decirlo, que en esta coyuntura el PRI le cediera sus votos a un rival el resto del día, ¿no?, que tienen afuera. Entonces, yo creo que la intención del presidente es, uno, parte simbólico de decir, cierro mi sexenio y yo intenté estos cambios, unos se pudieron, otros no se pudieron, pero yo cumplí, hice mi tarea y los presenté, ¿no? Lo comentabas. Sí, pero por otro lado también yo creo que está la intención del presidente de poner estos elementos sobre la mesa y de alguna manera forzar o que estén presentes en el relevo, cualquiera que sea. Quien quiera que quede, ya está estos temas en el debate nacional. Así es. Déjame proyectar algo que justamente al cumplir 5 años el presidente López Obrador dijo, es un breve pasaje, allá al inaugurar el aeropuerto en Tulum, Quintana Roo. Que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar, ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques. No, ya se cumple un periodo. Hay que recordar lo que fue el lema de ese gran demócrata, el mejor que ha habido en México, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección. Yo ya termino mi ciclo y me voy a jubilar, me retiro por completo. Está interesante lo que dice el presidente. A tu parecer, sí va a ser efectivo su retiro político y no va a ejercer sombra o hacer sombra a la probable administración de Claudia Sheinbaum si esta gana. Sí, y lo creo así, René, por varias razones, tanto por temas de diván, digamos, de psicológicas incluso, del alma de López Obrador. Yo pienso que él se concibe ya en el panteón de la historia de este país, al lado de Benito Juárez y Madero, pero para eso tiene que ser expresidente, entre otras cosas, ¿no? Está ya saboreando, digamos, el momento en que él diga, cumplí, lo hice, y aquí está, ¿no? También es muy consciente de la historia, de estos caudillismos que lastimaron a sus propios movimientos. Me parece que hay una parte ahí de él. Y su propia obra, ¿eh? Y su propia obra, sí. Y por otro lado, por razones prácticas también, René, yo creo que en su fuero interno el presidente sabe que su fórmula dio para lo que tenía que dar, y era hacer un cambio de rumbo, salirse del camino, abrir brecha en zona salvaje. Abrió ese sendero, pero él está consciente, y por eso es que lo anuncia, de que vendrán tiempos distintos, cambio con continuidad, en el sentido de que será una generación más nueva, más moderna, más conciliadora, me queda clarísimo. Yo creo que él tiene claro que a él le tocaba estos momentos de confrontación, y que lo que venga tendrá que construir sobre la obra negra, sobre los cimientos que a él le tocó construir, a veces de manera poco elegante, si tú quieres, pero ya están hechos. Y ahora viene la tarea más amable de hacer paredes, ventanas y puertas, acabados, ojalá que con mayor circulación y con mayor ventilación. Y él lo sabe en ese sentido. Ahora, ¿participará después o no? Yo creo que es inevitable, de repente, la llamada en donde él pueda desatorar algo simplemente por cuestiones circunstanciales. Invento, pero una llamada a un gran empresario más cerca de su generación que de la de su relevo, y le diga, oye, yo sé que es muy duro,
te encargaría, te agradecería una llamada a un general, a un gobernador rejego que de repente esté cuestionando, porque va a haber cuestionamientos, va a haber una mujer presidenta al margen de quien resulte. Y yo recuerdo, René, una frase que decía un político, decía, yo toco y donde siento blandito, empujo. Y donde siento blandito, sigo empujando. Claro. Muchos van a querer tocar y empujar en cuanto venga el relevo y vengan los reacomodos después de un liderazgo tan sólido, tan fuerte como el que tuvo López Obrador. Líderes sindicales, empresarios, generales, gobernadores, dentro y fuera del partido de Morena. Y van a querer empujar y ver hasta dónde pueden ampliar sus propios márgenes. Sus propios márgenes. Sí. Y ahí es donde de repente una llamada para llamar, perdón por la redundancia, para llamar al orden a uno de estos que se está tratando de pasar de listo podría ser muy útil. Pero yo insistiría, una llamada o dos cada 6 meses será de mucha ayuda para su relevo. Una llamada como esa cada 10 días sería la debacle absoluta, porque el resto de los actores políticos entendería que no se resuelve en Palacio, sino en otro lado. Así y yo es. creo que tendrá que hacerlo prudente, pero no tengo ninguna duda, René, de que en efecto él quiere irse al terminar el sexenio y que se siente muy cómodo con el relevo de Claudia Sheinbaum, a la que respeta y siente lealtad. Habrá oportunidad de seguir conversando de cómo cierra este sexenio, cómo abre el siguiente. Por lo pronto, yo te agradezco la disposición, como siempre. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. Muchas gracias.